Hola, en este vídeo voy a hablar sobre las éticas de la justicia. Hasta ahora hemos estudiado las teorías que trataban sobre el bien, las que explicaban de qué manera podíamos vivir mejor y ser buenas personas. Sócrates, Aristóteles, los estoicos, los epicúreos, los cínicos, los escépticos, los utilitaristas o los emotivistas como David Hume nos mostraban el camino que teníamos que seguir para alcanzar la bondad. Además, todos pensaban que al ser buenos también llegaríamos a conseguir la felicidad. Dado que todos ellos nos proporcionaban numerosos detalles sobre la vida más apropiada, también podemos llamar a las éticas sobre el bien éticas de máximos. Otros autores, sobre todo a partir de Immanuel Kant, comenzaron a pensar que el objetivo de la ética no debería ser explicar con detalle cómo tendría que ser nuestra vida. Lo importante es conseguir una sociedad justa, en la que nos respetemos unos a otros, pero dentro de esa sociedad, cada persona podrá vivir como quiera. Estos autores nos ofrecen unas normas mínimas que todos tenemos que seguir. Por este motivo, estas teorías se llaman también éticas de mínimos. Dentro de las éticas de la justicia, hablaremos en primer lugar de Immanuel Kant. Explicaremos la teoría de la justicia de John Rawls. Hablaremos sobre la ética del diálogo de Jürgen Habermas y finalizaremos mostrando algunas propuestas contemporáneas: pragmatismo, comunitarismo y republicanismo. Immanuel Kant nació en Königsberg, Prusia, en 1724 y murió en la misma ciudad en 1804. Siempre vivió allí. Siguió a lo largo de su vida la religión que aprendió de su madre, el pietismo cristiano. Trabajó como profesor universitario y como preceptor o maestro privado, y consiguió en 1770 la cátedra de Metafísica y Lógica. En sus clases siempre intentó que sus alumnos aprendieran a pensar por su cuenta. Se dice que la vida de Kant era tan ordenada y tan metódica que sus vecinos ponían sus relojes en hora cuando lo veían pasar. No fue en su juventud, sino a partir de 1780, cuando Kant tenía unos 60 años, cuando escribió sus obras más conocidas. La obra más importante de Kant es La crítica de la razón pura. También escribió una obra pequeña que se llama ¿Qué es la ilustración? O mejor dicho, respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Aquí nos dice que la ilustración es el periodo en el que la humanidad logró salir de su minoría de edad y empezó a atreverse a pensar por su cuenta. Sapere aude. Algunas obras sobre ética que escribió fueron Crítica de la razón práctica y Fundamentación de la metafísica de las costumbres. También escribió una obra muy importante sobre el arte y la belleza, La crítica del juicio, y una obra sobre política, La paz perpetua, en la que propone una sociedad mundial de naciones que considera que es el mejor camino para conseguir la paz entre todos los países. Kant defendió el formalismo moral. Lo que Kant buscaba era una ética universal. Él piensa que el objetivo de la ética no es la búsqueda de la felicidad, ya que la felicidad es algo que cada persona puede encontrar de una manera diferente. Por ejemplo, unos son felices tocando la guitarra, otros practicando natación, otros jugando a un videojuego, otros bailando. E incluso puede haber personas que disfruten con su propia amargura, porque encuentran que esa situación es un motivo que les ayuda a reflexionar, a escribir o a vivir. La ética no tiene que proponerse esta tarea, sino establecer normas generales que puedan ser válidas para todas las personas.
Por tanto, son normas generales las que nos ofrece Kant y por eso su ética es llamada ética general o ética formal, que se diferencia de la llamada ética material. La ética material fue defendida por los autores que hemos visto anteriormente, Sócrates, Aristóteles, Epicuro, etc. Mientras que la ética formal es defendida por Kant. La ética material, o las éticas materiales, tienen varias características. Son materiales, porque las normas tienen un contenido, una materia concreta. En las éticas materiales te dicen con más detalle lo que tienes que hacer. Por ejemplo, Epicuro recomendaba seguir el placer, y concretamente los placeres espirituales, por ejemplo, el placer de la amistad. Las éticas materiales también son teleológicas, porque las acciones deben conducir a un telos, o sea, a un fin. En la ética estoica aceptamos el destino para conseguir un fin. ¿Cuál es ese fin? La felicidad. Son éticas heterónomas. La ley es establecida por un hétero, es decir, por algo o alguien exterior al sujeto. Seguimos los consejos establecidos por un sabio, por una escuela, por un libro, es decir, por otras personas. Además, las éticas materiales emplean imperativos hipotéticos. Son normas o mandatos que llevan hacia un fin. La persona sigue una norma para cumplir un objetivo posterior. Por ejemplo, si sigues el término medio, como decía Aristóteles, serás feliz. La ética formal es formal, como dice su nombre. Establece de forma general cuál es la línea que tienen que tener nuestros actos. No nos dice con detalle cómo tenemos que comportarnos, sino solo de una forma tan general que cualquier persona podría realizar esta acción. Es una ética deontológica. Las acciones son correctas cuando respetan el deber. No realizamos una acción para conseguir un objetivo posterior, sino porque es mi deber. Si decido no mentir, no es para ser más feliz, sino porque tengo el deber de no mentir. Es autónoma. El sujeto racional se pone a sí mismo la ley moral. La persona no actúa de forma ética cuando solo sigue los consejos de otros, sino cuando se vale de su propia razón y de su propia voluntad. Por ejemplo, decido estudiar todos los días no porque me lo digan mis padres o los profesores, sino porque yo he razonado y llego a esa conclusión. Además, emplea imperativos categóricos. Son normas o leyes que se cumplen por respeto al deber. Me comporto de forma ética cuando me pongo una forma o un imperativo que voy a obedecer, no para alcanzar un fin, sino por ser mi obligación, mi deber. Ahora vamos a ver cuáles son y cómo formula Kant esos imperativos categóricos. La ética de Kant se lleva a la práctica cuando obedecemos el imperativo categórico, cuando seguimos una norma general que nos ponemos a nosotros mismos, autonomía, no para alcanzar un fin posterior, sino por deber. ¿Cómo podría formularse en una frase ese imperativo? Kant nos ofrece varias posibilidades, varias formulaciones. Una de ellas es esta: obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer como ley universal. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que un profesor tiene entre sus alumnos a su propio hijo y que éste ha sacado un 4,5 en la evaluación final. ¿Debe aprobarlo si el resto de los compañeros solo ha aprobado con un 5? Kant lo tendría claro. No debe aprobarlo. La norma que establece el profesor debe ser universal, válida para todos. No puede realizar una excepción por seguir sus sentimientos. De hecho, en caso de duda entre los sentimientos y la obligación, tendrá que seguir la obligación, el deber. Si no lo hiciera, los demás alumnos podrían quejarse con razón
y dirían que el profesor no ha sido justo. Otra formulación del imperativo categórico es esta: obra de tal modo que trates a la humanidad siempre como un fin y nunca como un medio. Esta es otra forma muy interesante de expresar el imperativo categórico. Los seres humanos son valiosos por sí mismos, porque cada uno puede de forma libre crear su propia vida, establecer los fines que van a orientar su vida y que le dicen todo lo que le gustaría hacer. Si nos aprovechamos de otras personas, no las estamos tratando como seres valiosos, sino como un medio para que yo haga lo que quiera. Convertimos a las personas en cosas cuando, por ejemplo, son compradas como esclavos, son obligadas a practicar la prostitución, tienen que trabajar en condiciones muy duras, etc. Kant ha abierto un camino, el camino de la ética formal, y ese camino va a ser desarrollado en las últimas décadas por diferentes escuelas y autores. En el año 1971, el filósofo estadounidense John Rawls publicó una obra, una teoría sobre la justicia, que tuvo gran influencia en la ética y en la filosofía política. En esta obra, Rawls habla sobre el velo de ignorancia. Esta sería una situación imaginaria, inventada por él mismo, en la que los individuos establecen los principios de justicia sin conocer sus características personales, sexo, raza, inteligencia, posición social, etc. Imaginemos que nos mandan a un país, pero no sabemos qué posición vamos a ocupar en ese lugar, si vamos a ser ricos o pobres, si vamos a tener más o menos inteligencia, si seremos hombres o mujeres. ¿Qué normas principales nos gustaría que tuviera ese país? No podemos pensar en normas que solo beneficien a los ricos, porque podríamos ser pobres, ni solo a las mujeres, porque podríamos ser hombres, ni solo a los hombres, porque nos podría tocar ser una mujer. Por tanto, ¿qué principios habría que elegir? Rawls cree que hay que elegir dos grandes principios. El primero, cada persona debe tener derecho a un conjunto de libertades compatible con un conjunto semejante para los demás. Este es el principio de la libertad. Y el segundo, el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades. Este es el principio de la igualdad. Lo que nos dice Rawls es que todas las sociedades deberían tener estas dos reglas mínimas para que pueda existir justicia en ellas: la libertad y la igualdad, y además en este orden. Otra ética importante en las últimas décadas es la desarrollada por Jürgen Habermas, la llamada ética del consenso o del diálogo. Jürgen Habermas es uno de los filósofos más importantes de los últimos tiempos. Es un gran defensor de la democracia, pero piensa que éstas pueden ser mejores. Para esto es necesario que las leyes sean establecidas en un diálogo libre en el que todos los afectados puedan expresar su opinión. ¿Cómo será ese diálogo? ¿Cuáles serán los requisitos de ese diálogo? Son varios. Todos los afectados por la norma deben participar, todos deben tener las mismas oportunidades, no puede existir la coacción. Esto significa que nadie debe presionar a otro para que diga algo. Se debe tener en cuenta el interés común, además del particular. Imaginemos que en un país hay que establecer una nueva ley de educación. Sería recomendable, según Habermas, que esta ley no la impusiera el partido que estuviera en el poder, ya que entonces, al cambiar el gobierno, el nuevo partido querría también cambiar la ley. Por el contrario, sería necesario que antes de aprobar la ley se escucharan las voces de todos los partidos y también de todos los grupos
que participan en la comunidad educativa: padres y madres, alumnos, profesores, etc. Vamos a ver ahora otras teorías sobre la justicia. La primera que vamos a ver es el pragmatismo. Esta teoría la defendió Richard Rorty, un importante filósofo estadounidense fallecido en el año 2004, que continuó la tradición pragmatista que se inició en Estados Unidos entre los siglos XIX, finales del XIX y principios del siglo XX. Para los pragmatistas es más importante saber defender las ideas en las que creemos que demostrar que estas ideas son verdaderas. Rorty cree que a la hora de defender los valores más importantes en los que creemos, de los que nos fiamos, la libertad, la igualdad, la democracia o los derechos humanos, las novelas, las películas, los documentales pueden tener más fuerza que los libros o los discursos de filosofía. Así, por ejemplo, una novela como La cabaña del tío Tom puede ayudar a luchar contra la esclavitud y la discriminación a la población negra de Estados Unidos, más que todos los libros de filosofía de la época. También podríamos decir que una película como La lista de Schindler ha podido servir para condenar el nazismo y otras formas de discriminación racial, religiosa o cultural. El comunitarismo es una corriente filosófica surgida en los años 80 y cuyos representantes más importantes son el filósofo canadiense Charles Taylor o el estadounidense Michael Walzer. Ellos creen que hay que defender ideas como la libertad o la justicia, pero consideran que estos valores tienen que adaptarse a los diferentes lugares para respetar las culturas y las tradiciones. Vemos aquí una imagen de Quebec, Canadá, porque es el lugar en el que nació Charles Taylor y porque también nos sirve como ejemplo de la teoría que él defiende. Quebec es una región de Canadá de habla francesa, pero muchas personas quieren hablar en inglés, o estudiar en inglés, o ver películas en inglés. Ahora bien, si no existieran normas que protegieran el francés, por ejemplo, obligando a las salas de cine a proyectar un número de películas en francés, o estableciendo que las escuelas tienen que dar un número de clases en francés, entonces la lengua francesa se podría perder ante la fuerza que tiene el inglés en el resto de Canadá o en el poderoso vecino del sur, Estados Unidos. En ocasiones hay que recortar la libertad, por tanto, para proteger el valor de las tradiciones o de las culturas. Un ejemplo más cercano lo tenemos en tradiciones como la feria. Durante la feria, algunos vecinos podrían quejarse por el ruido o por la cantidad de personas que pasan por su calle o por la falta de aparcamiento. Algunas personas han perdido algo de libertad, pero se considera que la feria es una tradición muy importante, que hay que mantener, porque permite la diversión de miles de personas y además reporta muchos ingresos a la ciudad o al pueblo. Por último vamos a hablar del republicanismo, mejor dicho, del nuevo republicanismo. Este nuevo republicanismo ha sido defendido por autores como el filósofo inglés Quentin Skinner o el irlandés Philip Pettit. Se llama republicanismo porque emplea el término república en su sentido original. Res publica significa en latín los asuntos públicos, los que nos afectan a todos. La libertad para ellos no consiste solo en tener un espacio en el que puedas hacer, decir o pensar lo que quieras. Somos más libres si además intentamos mejorar las condiciones del lugar que habitamos, nuestra escuela, nuestro barrio, nuestro país. Así podremos conseguir que nuestro instituto tenga aire acondicionado o que mejoren las pensiones o los hospitales.
La ciudadanía debe participar activamente. Tenemos que ser ciudadanos activos, expresando nuestras opiniones de diferentes maneras, votando, participando en una manifestación, formando parte de asociaciones y, en definitiva, participando para mejorar el espacio que nos rodea. Con el republicanismo hemos terminado este repaso a las teorías éticas que le daban más importancia a la justicia que a la vida buena. Empezamos hablando de la ética de Immanuel Kant y después hemos estudiado otras teorías contemporáneas, las teorías de John Rawls, la ética del diálogo de Habermas, el pragmatismo, el comunitarismo y finalmente el nuevo republicanismo.